Hola, nosotros somos el equipo 9 de la materia de pensamiento crítico en el grupo 2.8 y les vamos a presentar el tema de tipos de argumentos. El equipo está conformado por Diana Paola Gastelum Mosuna, Jimena Gagiola Velázquez, Lady Joana Reyes Báez, Camila Montserrat Pastor García, Samara Estrada Trejo y Diana Alejandro Urquídez Morón. Comencemos. Hola, mi nombre es Lady Reyes y el día de hoy les vamos a hablar acerca de los tipos de argumentos. Pero vamos a comenzar hablando del pensamiento crítico, que es la doctrina que nos ayudará a comprender mejor este tema. Principalmente, ¿qué es el pensamiento crítico? Bueno, este es un proceso que nos ayuda a organizar u ordenar conceptos, ideas y conocimientos. El pensamiento crítico va a ser considerado esencial en la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación. Y este tipo de pensamiento, ¿para qué se va a utilizar? Bueno, para llegar de la forma más objetiva a la postura correcta que se debería de tener sobre un tema. Bueno, el pensamiento crítico tiene ciertas características. Estas incluyen la claridad, la lógica, la objetividad, la evidencia, la argumentación y la creatividad. Pero una persona que piensa críticamente sabe específicamente comprender los vínculos entre las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Sabe cómo organizar o cómo queda mejor una idea con otra. También jerarquiza de acuerdo a la relevancia de los argumentos, es decir, sabe organizar y sabe ordenar cuando un argumento es más relevante que otro o cuando es más importante. Asimismo, reconoce, construye y evalúa los razonamientos, identifica inconsistencias y contradicciones, sabe diferenciar lo que está bien de lo que está mal. También tiene acercamientos conscientes y sistemáticos hacia los problemas. Una persona que piensa críticamente sabe cómo resolver los problemas de una manera inteligente y reflexiona sobre supuestos, creencias y valores. Asimismo, una persona que pone en práctica el pensamiento crítico sabe vincular lo que siente con lo que piensa y lo que hace. Por último, el pensamiento crítico es muy importante porque es esencial en la toma de decisiones informadas, la resolución de problemas complejos, la comprensión de diferentes perspectivas, el desarrollo de juicios sólidos y la capacidad de separar la información válida de la falsa. ¿Por qué? Porque cuando desarrollamos este tipo de habilidades, también se van a desarrollar muchas otras capacidades del cerebro, como lo son la creatividad, la intuición, la razón y la lógica. Por eso es muy importante llevar a cabo el pensamiento crítico. ¿Qué es la argumentación? La argumentación tiene como propósito expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a quien escucha. La intención del retórico puede ser demostrar una tesis, rebatir la contraria o bien convencer al que escucha sobre determinadas conductas, hechos o ideas. Por importante que sea, la argumentación no tiende a darse en estado puro, sino que suele acompañarse con la exposición. El día de hoy vamos a estar viendo 5 tipos de argumentos, los cuales serían los argumentos racionales, argumentos de hechos, argumentos de ejemplificación y argumentos de autoridad, al igual que argumentos que apelan a los sentimientos. Y para tener una pequeña idea de ellos, les voy a dar como un pequeño resumen de qué consiste cada uno. Argumentos racional se basan en ideas y verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. Argumento de hechos. Los argumentos de hechos son esos que recurren a las pruebas comprobables, fácticas y experimentables en sí mismas. Argumentos de ejemplificación son esos que remiten a ejemplos y analogías concretas que ayudan a comprender más fácilmente los conceptos oscuros o más elaborados. Los argumentos de autoridad son esos que se fundamentan en la opinión de una persona de reconocido prestigio. Y por último, los argumentos que apelan a los sentimientos son estos argumentos que pretenden halagar, despertar compasión, ternura, odio y etc. Mi nombre es Jimena y yo les voy a hablar un poquito sobre los argumentos racionales. Esos argumentos se basan en ideas y verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. Demostrar y convencer se consigue mediante la presentación de argumentos racionales, que son estos mismos.
Se basan en hechos, los cuales son analizados y valorados racionalmente, bien sea de una manera objetiva o adaptándolos a los sistemas de creencias y valores de los intelectuales. Los argumentos racionales pueden ser lógicos, que son aquellos que basan sus razones en situaciones de causa-efecto, o analógicos, que son aquellos que se exponen basados en situaciones o razones semejantes. Un ejemplo de ello es: si yo tengo un examen mañana, debo de estudiar. ¿Esto qué quiere decir? Es un argumento racional, ya que la persona está razonando con hechos basados en otras situaciones anteriores de que si no estudias te va mal en el examen, o viceversa, si estudias te va bien en el examen. Hola, buen día, mi nombre es Camila Montserrat Pastor García y yo les voy a hablar del argumento de hecho. Bueno, sabemos que un argumento basado en hechos, como su nombre lo dice, va a consistir en dar una información que es irrefutable. Se puede suministrar hechos que están demostrados o datos estadísticos. Así, pues va a resultar difícil que la contraparte pueda oponerse ante algo que es considerado casi una verdad absoluta. Una conclusión de un argumento de hecho es verdadera porque va a recurrir a pruebas comprobables, fácticas, experimentables en sí mismas. Para su comprobación, pues suelen utilizarse gráficas que nos van a demostrar la veracidad del argumento, pero también se pueden observar en encuestas, pruebas de laboratorio, etc. Van a estar basadas en unas pruebas observables, porque es una parte importante en el argumento es la tesis. Esta pues sabemos que se puede definir como una postura que el argumentador va a tener respecto a algún tema. Ahora vamos a hablar sobre los argumentos de ejemplificación. Pero primero, ¿qué es un ejemplo? Bueno, de acuerdo al diccionario de Oxford Languages, un ejemplo es una frase, acción u objeto que se usa para explicar, ilustrar o aclarar una cosa. La argumentación de ejemplificación, por su parte, es un tipo de argumentación que se basa en el uso de ejemplos o casos concretos para respaldar una afirmación o posición. En palabras más coloquiales, es bien sabido que cuando nosotros estamos teniendo una conversación, queremos que nuestro mensaje se transmita de la mejor manera y dando a entender exactamente lo que queríamos decir. Y para ello, a veces es fundamental el uso de ejemplos. Sin embargo, no nos podemos tomar la libertad de utilizar cualquier ejemplo. Por ello, en este tipo de argumentación se suelen utilizar ejemplos, ya sean anecdóticos, es decir, que vienen de la experiencia propia, ejemplos de casos reales que pueden venir tanto de la experiencia propia como de la experiencia de otros, o incluso de fuentes como la historia, la literatura o la ciencia, y también se puede utilizar ejemplos que vengan de estudios de casos. Esos ya serían más formales y relativos a la ciencia, ya sean ciencias sociales o ciencias exactas. Entonces, esto nos quiere decir que los ejemplos que debemos utilizar para un argumento de ejemplificación de calidad deben provenir de medios de comunicación confiables u otras fuentes confiables. Un ejemplo de un argumento de ejemplificación, válgame la redundancia, sería el siguiente. En Internet se dice que todas las mascotas de las películas de Barbie son feas e incluso dan miedo. Pero mi argumento es que Bíbol, la mascota de la película, de la saga de Fairytopia, es hermoso y es divino. ¿Por qué? Porque tiene pelo rosa, porque ayudó a Elina en todas sus situaciones difíciles y porque siempre hace reír en las películas. Entonces, gracias a esos ejemplos, yo estoy ilustrando mi argumento de que Bíbol en realidad no es una mascota fea, y es la excepción a esto que se dice de que las mascotas de las películas de Barbie son feos. Otro tipo de argumento muy importante es el argumento de autoridad, debido a que este se fundamenta en la opinión de una persona de reconocido prestigio o se basan en remitirse a autores, entidades u organizaciones que han trabajado o estudiado en el tema en cuestión. Es decir, ese tipo de argumento va a estar dado por alguien que sepa mucho sobre el tema, pero esto no quiere decir que nada más sea sobre una organización o una persona que tenga alto prestigio. Esto puede estar dado simplemente por alguien que tenga autoridad sobre ti o para ti. Este tipo de argumento establece datos y hechos, aclara conceptos y verifica una opinión. Asimismo, mencionar a fuentes autorizadas permite reforzar el contenido de este argumento,
siempre y cuando se trate de información relevante, venga de una persona o institución con trayectoria investigativa y no base sus afirmaciones en suposiciones o especulaciones. Algunos ejemplos del argumento de autoridad son: según la Organización Mundial de la Salud, en Centroamérica muere un niño por desnutrición cada 24 horas. ¿Quién sería la autoridad? La Organización Mundial de la Salud. Asimismo, tenemos otro ejemplo que es: realizar ejercicio de forma diaria aumenta la autoestima. Lo confirmó Carlos Paz, médico especialista en rehabilitación emocional. ¿Quién va a ser la autoridad en este tipo de argumento? Carlos Paz. ¿Por qué? Porque es un médico especialista en rehabilitación emocional y conoce acerca del tema. ¿Y por qué en el otro ejemplo va a ser la Organización Mundial de la Salud? Bueno, porque esta es una organización reconocida mundialmente con prestigio y que nos establece datos y hechos, nos aclara conceptos y es una opinión verificada. Argumento que apela a los sentimientos. Con estos argumentos pretendemos halagar, despertar compasión, ternura, odio, tristeza, entre otras cosas. Apelar a las emociones es una falacia en la que se trata de manipular las emociones de la otra persona o del público en general, en lugar de nosotros utilizar argumentos válidos. Este tipo de falacia es más evidente en personas que dejan que sus emociones, consideraciones objetivas influyan en el proceso de razonamiento. En el caso integrador me gustó mucho poner la película de Tinkerbell como ejemplo, ya que es una película que marcó mi infancia y se me hizo muy fácil ponerla como caso integrador en estos tipos de argumentos. Al empezar esta película podemos saber que las hadas nacen a base de la risa de un bebé, su primera risa. Aquí podríamos poner en práctica el argumento racional, ya que el argumento racional se basa en ideas y verdades admitidas aceptadas por el conjunto de una sociedad. En este caso, nuestra sociedad sería las hadas y la idea o verdad admitida sería que ellas nacen de la primera risa de un bebé. También podemos decir que es un argumento racional, ya que esta también se basa en hechos, y es un hecho que una hada nace de la primera risa de un bebé. Bueno, ahora también podemos tomar como un ejemplo de un argumento de hechos cuando Tinkerbell quiere ir a la ciudad de objetos perdidos, porque las demás hadas que manejan las estaciones del año le comentan que ella no puede ir, porque no es una hada que influye en las estaciones de los años y sus razones serían: no maneja el clima, es una artesana, le brilló un martillo al nacer, no habla con animales y es una buena reparadora de objetos e inventándolos. Y pues estos son hechos que hacen que ella no pueda ir a la ciudad de cosas perdidas. Por eso podríamos tomar como ejemplo esta parte de la película como argumento de hechos. Como ejemplo de un argumento ejemplificado podríamos tomar el de cuando Vidia le pone el ejemplo a Tinkerbell el por qué Tinkerbell es distinta a Vidia. Le empieza a decir que Tinkerbell trabaja con trastes y con cacharros y que ella, o sea Vidia, trabaja con aire, con viento y con fuerzas de las naturalezas. Ese sería un ejemplo de un argumento ejemplificado. También vamos a poder tomar de ejemplo el del argumento autoritario, que sería cuando la hada Mary, la reina de las hadas, le dice a Tinkerbell que ella no puede ir a la ciudad de las cosas perdidas, por lo mismo que las demás hadas le habían dicho, que no es una hada de los cambios de las estaciones del año y que no es necesario que vaya por lo mismo, que es más necesaria en la tierra de las hadas, y ese es un buen ejemplo de un argumento autoritario. El ejemplo que daría de esta película para el argumento de apelación a los sentimientos sería cuando las hadas amigas de Tinkerbell la quieren ayudar a tener otro don que no es el suyo, por más que ellas sepan que no es posible eso para que Tinkerbell pueda cumplir sus sueños de ir a la ciudad de objetos perdidos, le enseñan el don de agua, hablar a los animales, de la luz, el viento y los que ellas saben manejar por ser hadas de las estaciones del año, aunque al final ellas sabían que no funcionaría. Ahora les queremos brindar una conclusión más que nada sobre la importancia del pensamiento crítico en nuestra vida diaria. Sabemos que retomando todas las ideas expuestas, pues pensar de forma crítica nos va a ayudar a no poder traicionar nuestros propios valores y actuar en base a ellos. También nos va a ayudar a ser más empáticos. Recuerden que la empatía pues es la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas. Esto va a ser muy importante porque cuando somos capaces de crear un pensamiento propio, también vamos a lograr comprender mejor la perspectiva de las demás personas. Y bueno, como una síntesis de lo aprendido durante todo el curso, las diversas formas del pensamiento, desde los tipos de conocimientos y sus elementos hasta las maneras de aplicarlo y aquellos factores que los van a obstaculizar,
como los problemas en la comunicación y las falacias, todo esto vamos a desprender que pues el pensamiento crítico es de gran utilidad en la escuela, en la vida general. Algunos elementos de este tipo de pensamiento sabemos que es mostrar interés y una buena disposición, tener un buen pensamiento, algo estructurado como una resolución de problemas que van a ser vitales para poder pues salir con éxito de cualquier ámbito. Sabemos que sin importar la situación, si es en la vida cotidiana o en la vida académica, sin importar la licenciatura, pues el pensamiento crítico nos va a ayudar bastante. En desarrollar habilidades de pensamiento y disciplina nos va a permitir una comprensión, un mayor dominio y un compromiso, más que nada entre los estudios que algún tipo de programa académico o como anteriormente se les habló, pues dentro de cualquier situación cotidiana. Y ya pues para cerrar, el pensamiento crítico nos va a permitir investigar, evaluar y con perspectiva crítica interdisciplinar e intercultural los fenómenos del ámbito profesional y del contexto social para poder lograr una comprensión más profunda de la realidad. Nosotros como estudiantes de medicina pues nos va a ayudar bastante a aprender a dudar de la información que se nos brinda porque va a ser una habilidad que debe de ser desarrollada. Es importante que nos planteemos la fiabilidad de las fuentes que se consultan y la veracidad de la información que vamos a recibir, para que seamos nosotros mismos quienes vamos a aprender a diferenciar entre lo que está fundamentado y lo que no, y así poder emitir juicios elaborados y lograr una autonomía intelectual, fortaleciendo nuestra confianza en nuestra opinión y pensamiento, siendo capaces de hacer oír nuestra voz y generar una opinión personal basada en hechos y datos. Por esto es fundamental cambiar el enfoque de una educación formal y poder llevarla al desarrollo de la capacidad crítica de nosotros como unos estudiantes universitarios.